Listo, vamos a empezar con una actividad de refuerzo. Vamos a ver cuánto recordamos de la sesión anterior. Denme solo un minuto para compartirles el enlace y poder ver qué recordamos de todo lo que vimos hace 2 semanas. Les comparto el link y como la vez anterior, van a poder avanzar en su ritmo. Entonces vamos a dar unos 5 o 8 minutos, son solo 5 preguntas, para que ustedes las puedan resolver con calma y vamos viendo qué recordamos. No se preocupen si no han podido todavía resolver la evaluación 1, esa va a estar disponible hasta finalizar el curso. Pero les recomiendo que lo hagan antes, porque luego vamos a tener la evaluación 2, que es la que vamos a evaluar los aprendizajes de la semana 3 y 4. Entonces, para que no tengan todo junto, les recomiendo ir avanzando con la 1. Entonces, ya tenemos a Yulisa y a Patti en la sala de espera del juego. Vamos a ver quiénes más se quieren sumar a esta actividad para validar lo que lo que recordamos de la sesión anterior. Son solo 5 preguntas, va a ser súper rápido, cada uno avanza en su tiempo y por ahí me parece que les dan la opción de una pregunta adicional en caso ustedes quieran tener un mejor puntaje. Listo, entonces nada, pongo iniciar y las personas que ya están, por favor, entre 5 y 8 minutos máximo para que ustedes puedan realizar esta pregunta. Si alguien más desea sumarse, lo puede hacer entrando por el link. No hay ningún problema, no se cierra, sigue disponible para los que deseen sumarse. Listo, entonces terminamos la primera actividad de refuerzo de los aprendizajes de la sesión 2. Espero que eso les ayude también a identificar qué cosas todavía tenemos que seguir revisando, tenemos que seguir viendo. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a ver el tema de tendencias en la educación virtual. Nosotros hemos visto en estos últimos años que hay una investigación bastante fuerte sobre cómo implementar tecnología en el aula. Salen nuevos dispositivos, nuevos formatos, nuevas herramientas, nuevos recursos. Hay todo un proceso de evolución con los temas de tecnología, entonces es evidente que cada año siempre sale un listado de las 5 tendencias, las 10 tendencias en educación, y es bueno también ser un poco críticos a la hora de revisarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es revisar algunos de manera muy general, porque todavía considero que no estamos listos para poder implementarlo en el aula, principalmente porque no hay mucha investigación, no hay muchas experiencias, o las experiencias son, como ya hemos mencionado, por ejemplo, con lo del aprendizaje ubicuo, en instituciones pues, que tienen muchos recursos y mucha infraestructura para poder trabajarlo, pero sí hay otras que podemos nosotros ir analizando pues desde ahora. Entonces, algunas de estas tendencias que estuve revisando para este año son el aprendizaje adaptativo, la gamificación, el aprendizaje autónomo o machine learning, la inteligencia artificial y los que vamos a ver en la sesión de hoy porque considero justamente que nosotros ya tenemos un bagaje, ya tenemos una formación y nos puede servir para implementarlo, es el aprendizaje microaprendizaje o microlearning y el aprendizaje social o el uso de las redes sociales. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, por favor, lo van haciendo en el chat y vamos a ir buscando un momento también para poder interactuar y poder escucharlos o poder leerlos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje adaptativo? En esta tendencia de implementar más plataformas, más soporte al estudiante, mayor espacios de acompañamiento sincrónico, asincrónico, se buscan estrategias que ayuden a individualizar la experiencia de enseñanza-aprendizaje según las necesidades y preferencias del alumno. Entonces, en este contexto en el que estamos, en donde se habla mucho, ¿no?, de que tenemos que aprender en cualquier momento, tenemos que aprender en cualquier lugar, a través de diversas plataformas, sale esta necesidad de que exista algún sistema o algún apoyo para que el estudiante pues, pueda acercarse y preguntar o resolver alguna duda y muchas veces el docente como persona no está disponible, ¿no? Entonces se buscan estas estrategias que se adapten al estudiante, a las preferencias y necesidades y tiene, digamos, particular aplicación en la educación mixta o blended, que ya hemos visto cuáles son sus características, y la educación en línea. Entonces se dan cuenta que este aprendizaje adaptativo
nace, surge o se va desarrollando en ese contexto en el que sabemos que los estudiantes no siempre tienen un contacto sincrónico presencial con el docente, sino que hay momentos en los que están solos y por lo tanto van a encontrar algunas dificultades, van a requerir algún acompañamiento específico para ellos, pero que no hay la figura del docente, digamos, que los pueda ver, que les pueda dar alguna retroalimentación. Entonces se desarrolla este aprendizaje adaptativo, como mencionamos ahí, principalmente para dar el apoyo en estos entornos virtuales de aprendizaje. Y también ya hemos visto cuál es la diferencia entre entorno virtual y entorno personal de aprendizaje, ¿no es cierto? Eso también lo vimos en la sesión anterior. Entorno virtual principalmente son las LMS, el Moodle, todas las aulas virtuales. Sabemos que el entorno que vimos en la sesión pasada más bien tiene que ver con muchas más herramientas, espacios, interacción que tiene la persona para aprender en línea. Entonces, la segunda experiencia, digamos, que podemos encontrar en estas tendencias de educación es la gamificación, que ahí, digamos, están también desarrollando esta tendencia frente a algo que los educadores ya saben, que el aprendizaje, que el juego es parte del aprendizaje, que el alumno aprende jugando, que el alumno aprende eh, en compañía, digamos, o interacción con otras personas, ¿no? Entonces, si bien la gamificación como espacio virtual es nuevo, ¿no es cierto? Antes no teníamos tal vez los recursos o las herramientas para poder hacerlo, no significa que no sabíamos pues que el estudiante aprendía con el juego. Entonces, lo que hace esta tendencia o esta forma de trabajo con el estudiante, o de aprendizaje mejor dicho, es trasladar la mecánica del juego al ámbito educativo, también profesional, porque sabemos que hay una formación constante a lo largo de la vida y también en el trabajo, con el fin de resolver o conseguir mejores resultados. Greg Kostikian, que es el que está bajito citado, es una persona que se dedica al diseño de juegos, es muy reconocido, y él señala, ¿no? Un juego es una forma de arte en que los participantes, llamados jugadores, toman decisiones con el fin de gestionar recursos a través de fichas de juego en la búsqueda de un objetivo. Y yo lo menciono porque muchas veces creemos que gamificación es solo poner Kahoot, es solo poner quizzes, es solo poner un puntaje o darle una estrellita al estudiante. Pero no es así, porque como, digamos, área de trabajo, la gamificación tiene algunos elementos de juego que se necesitan implementar para decir que efectivamente estamos utilizando la metodología de gamificación. Entonces, por ejemplo, la gamificación tiene que tener un objetivo, una meta, en este caso de aprendizaje y de uso de tecnologías. No es que el estudiante entre a la aplicación de juego porque sí, para pasar el rato o porque necesitamos que esté en algún espacio trabajando. No, hay una meta que él tiene que lograr y por lo tanto él tiene que conocer cuáles son, por ejemplo, las reglas del juego, cuál es la mecánica del juego, qué acción que él realice va a tener cierta retroalimentación, o cómo va a ganar los puntos, o para qué son los puntos, o qué significan los puntos a lo largo del juego, al finalizar el juego. Entonces, en este espacio nosotros hablamos de gamificación cuando utilizamos diversos recursos que responden a los elementos del juego para lograr un objetivo o una meta de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí gamificación, por lo tanto, no es algo muy sencillo de hacer, sí se puede hacer evidentemente, pero se los menciono porque a veces consideramos que solo agregar Kahoot como preguntas, por ejemplo, para validar preguntas, es gamificación. Eso no es gamificación, es motivación, es generar espacios para que los estudiantes puedan recuperar saberes previos, es generar expectativas, es dinamizar la sesión, pero como gamificación tendríamos que saber cuál es la meta, cuáles son las reglas, cuál es el feedback, cómo es la puntuación, ¿no es cierto? Son muchos más elementos necesarios, más que solo preguntas, ¿no? Tiene que estar estructurado en un espacio más grande. Entonces se los menciono para que también tengamos claras esta tendencia. La tercera, porque hemos dicho que solo vamos a ver tres de manera muy general y luego ya vamos a ver dos un poquito más a detalle, es el Machine Learning. Y en este caso, ya se va trabajando con modelos analíticos, con algoritmos, con estructura de datos, que también es algo un poco más complejo, para analizar la información que se va automatizando en este proceso de enseñanza-aprendizaje con las personas, ¿no? Entonces, es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas de computadoras, ¿no?, pueden aprender de los datos que reciben, identifican patrones y pueden tomar decisión. Y aquí es el punto importante, digamos, que hace que
hablemos de Machine Learning, que es con la mínima intervención humana. Entonces, Machine Learning son sistemas de algoritmos, de datos, de inteligencia artificial, porque es una rama de inteligencia artificial, que con la información que obtiene, es decir, por ejemplo, con la nota de los estudiantes, con el tiempo que pasan en plataforma, con el tiempo que se demoran en responder una pregunta, con cuántas veces ingresan al PPT a revisar la información, cuánto tiempo se quedan revisando, viendo el video, cuántos clics hacen en todos los espacios, toda esa información la procesa, identifica patrones o tipos de estudiantes y luego puede, digamos, hacer alguna acción en función a lo que observa. Pero ya no depende de esa revisión del docente para decir, ok, tantas horas este estudiante estuvo en plataforma, tengo que hacer esta acción. Este estudiante no entra, tengo que hacer esta acción, ¿no? Entonces aquí el Machine Learning es con la mínima intervención humana. La siguiente es inteligencia artificial, que es el abanico más grande. Aquí hemos dicho que Machine Learning es una área de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en general tiene 3 áreas. Porque también hablamos mucho de eso, sabemos que se está implementando, que hay programas y estudios que se realizan con eso, pero no sabemos exactamente a veces qué significa. Y lo principal de la inteligencia artificial, o nosotros, mejor dicho, como docentes, tenemos que saber 3 áreas. Primero, aprender con la inteligencia artificial, es decir, el uso de estas herramientas en el aula. Aprender sobre la inteligencia artificial, cuáles son las tecnologías, cuáles son las técnicas, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos para poder utilizar inteligencia artificial en mi aula. Y la última es prepararse para la inteligencia artificial, es decir, comprender la repercusión del uso de esto en la vida humana, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es que lo utilizo en un espacio vacío, sino que hay un contexto alrededor, hay personas con ciertas características, con algunas necesidades y también con algún tipo de nivel de competencia digital, entonces también tengo que saber en qué nivel están para yo poder introducir este tipo de tecnología en el aula. ¿No es cierto? Entonces, también se los menciono para que recuerden que inteligencia artificial y machine learning no son lo mismo. Aquí estamos viendo que inteligencia artificial en general es el área más grande, ¿no es cierto? Es en la educación principalmente permite automatizar y simplificar los procesos de aprendizaje, y el machine learning más bien es que a partir de los datos que va recibiendo, va tomando decisiones con la mínima intervención de los humanos. Entonces, solo para dar un ejemplo, porque sé que esta parte puede ser un poco compleja de poder diferenciar, no es que sean cosas totalmente distintas, ¿no? Porque estamos viendo que Machine Learning es parte de la inteligencia artificial, pero por ejemplo un caso concreto sucedió, estuve leyendo hace poco un libro de las lecciones del siglo XXI, y mencionaban que, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó el tema de inteligencia artificial, se creó un programa que las personas, o bueno, los investigadores de este estudio, programaron esta computadora para que pueda jugar ajedrez. Entonces le programaron todas las reglas, qué significaba cada pieza, cuáles eran los movimientos permitidos, cuáles eran los tiempos, cuáles eran las faltas o los errores que podías cometer, ¿no es cierto? Y a esta máquina le tomó como 47 veces jugar, varias veces 47 jugadas, para ganarle como al campeón de ajedrez mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso era hasta ese punto inteligencia artificial. Con toda la evolución que ha habido en la tecnología, de los datos, de los algoritmos, hace, no sé poco, pero hubo una siguiente experiencia donde a una máquina igual no le explicaron, no le programaron para que sepa cómo jugar como se hicieron con la primera, ¿no? La primera ya tenía toda la información y a partir de eso practicó 47 veces y le ganó y logró hacer predicciones para ganarle al mejor del mundo. Esa fue inteligencia artificial. Machine Learning, a esta nueva máquina que programaron, no le enseñaron nada, simplemente lo pusieron a jugar con otro simulador de ajedrez y le tomó como 6 juegos crear una jugada que nunca se había hecho pero que estaba permitida. Entonces, esa es la diferencia que les menciono. La primera necesita toda la información, toda la configuración, todo lo que nosotros querramos trabajar. Es decir, por ejemplo, yo como docente, inteligencia artificial en mi aula, voy a necesitar que esta
programación sepa, por ejemplo, decirle al estudiante en qué horario está según su código, cuáles son sus clases, cuándo son las evaluaciones, cuáles son los objetivos de las sesiones, cuáles son las palabras clave, cuándo tiene que hacer tal cosa. Entonces yo le pongo toda la información y el estudiante a partir de la interacción que tiene, colocando su nombre, por ejemplo, en los chatbots, ¿no? Que tú a veces escribes y no es una persona la que te atiende, pero te pone varias opciones y tú vas eligiendo según la situación en la que estás para que te dé una respuesta. Podría ser algo así con los estudiantes, ¿no? Pero ya tiene toda la información. Machine Learning no tiene toda la información, pero sin embargo, por la cantidad de modelos, algoritmos y estructura de datos que va trabajando en la medida en que va encontrando información, se acerca al estudiante ya con una propuesta. Por ejemplo, si ustedes estuviesen en una plataforma que tiene habilitada esta opción de Machine Learning, ustedes van estudiando, normal, un curso que ustedes ya tienen programado, esta programación podría ser, por ejemplo, que según las respuestas que han tenido en exámenes parciales, por ejemplo, de cada unidad, les propongo un examen para reforzar el área que la máquina encontró en la que ustedes están con mayor dificultades. O que le ajuste, no sé, algún tipo de apoyo, por ejemplo, que mande recordatorio diciendo, por ejemplo, esta semana has tenido tanto tiempo en la plataforma, esta semana tanto, ¿no? Como que mejora tu tiempo. Entonces la idea es que ya no tiene que ser el docente quien está pues programando o planificando, buscando enviar estos recordatorios, sino que es el propio sistema el que va haciendo estas actividades, ¿no? Entonces hay una mayor independencia, perdón, de esta intervención humana. Entonces se los menciono para que también sepamos, ¿no? Cómo podría ser en una intervención en las escuelas. Y bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Los chatbots que ustedes a veces escriben por WhatsApp y se dan cuenta que no es una persona, sino que les dan opciones, o en las mismas páginas web. Por ejemplo, también ayudaría en el tema de registro, de evaluación, de procesar los datos, ¿no es cierto? Ya darles a ustedes las tendencias, cuál ha sido la pregunta más difícil, cuál ha sido la pregunta más fácil, cuánto tiempo se han demorado, por ejemplo, como vimos en el quizzes, cuál fue el nivel de precisión, o sea, yo no tuve que revisar ninguna pregunta ni sacar mi porcentaje de cuántas erróneas, cuántas estaban correctas, sino que de frente me pasó la información. Por ejemplo, cómo se está utilizando para crear materiales de aprendizaje personalizados, hacer esta predicción de, ok, estos estudiantes que actúan así estas 2 primeras semanas, vemos que hay ya deserción escolar, ¿no? Pero todo eso lo saca a partir de data que ya tiene. Y bueno, ahora sí, vamos a las dos tendencias que sí quiero revisar con ustedes porque creo que son mucho más pertinentes al contexto en el que estamos, son un poco más fáciles también de poder implementar. El primero es el microaprendizaje, que si recuerdan, ya lo habíamos mencionado en la primera sesión porque se relaciona mucho con el mobile learning, con el aprendizaje móvil. Y esta se complementa en realidad, ¿no? Porque el mobile learning o el aprendizaje móvil tiene que ser este aprendizaje conciso, práctico, que yo puedo ingresar desde mi celular y que pues es algo ligero que yo puedo revisar mientras estoy movilizándome a otro lado. Entonces, la estrategia educativa que funciona con ese tipo de modelo de enseñanza es este, el microaprendizaje, el microlearning, porque se caracteriza por la brevedad de sus lecciones y sus unidades de aprendizaje. Entonces, aquí el reto es que nosotros podamos fraccionar, por decirlo de alguna forma, el aprendizaje que queremos realizar en pequeñas cápsulas de contenido, en pequeñas cápsulas de aprendizaje. Entonces, se caracteriza por ser breve, granularidad es porque es justamente específico, no trata de abarcar muchas temáticas dentro de un mismo recurso y además porque es reutilizable. Y esto es una palabra clave para los docentes porque muchas veces ustedes probablemente han tenido que dedicar bastante tiempo a trabajar material para cada grupo, para cada sección con la que ustedes están trabajando. El beneficio del microaprendizaje es como las cápsulas son tan específicas, yo podría reutilizarlo en diversos momentos, para diversos grupos, en diversas actividades y no tendría que estar rediseñando todo el contenido, ¿no es cierto? Es distinto que yo, por ejemplo, haga un video o haga un material gráfico de una temática, por ejemplo, los valores, que sea pues inmenso, y tengo que ajustarlo cada vez que me toca enseñar ese tema, a que tener diversas cápsulas, por ejemplo, de el valor 1, valor 2, valor 3, y poder utilizarlo varias veces, ¿no? Entonces, se los menciono también porque justamente es uno de los beneficios de estas tendencias para los docentes, no tener que estar tanto tiempo
trabajando material que si lo trabajamos bajo esta estrategia tal vez podría ser mucho más sencillo. Y luego vamos a ver cuáles son las consideraciones que debo tener para poder crear mi propio recurso de microaprendizaje. ¿Cuáles son estas consideraciones? Tener y definir, ¿no?, estos objetivos claros. ¿Para qué me va a funcionar este recurso específico? Porque pueden ser recursos de video, recursos gráficos, recursos interactivos, pueden ser podcasts, pero tienen que ser cosas que nosotros sepamos para qué es, cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de utilizarlo. Luego tenemos que lograr que cada recurso funcione para un solo concepto. Y ahí es donde viene la dificultad, porque a veces nos gusta explicar muchas cosas con un solo recurso. En este caso no es así. Por ejemplo, si yo quisiera enseñar cómo entrar en mi plataforma de EduRed, por ejemplo, yo tendría que hacer esta esquematización, por decirlo de alguna forma, de que un video es solo para enseñar, por ejemplo, cómo entrar con usuario o contraseña y dónde hacer clic si me olvidé mi contraseña. Ese es un recurso en microaprendizaje. Otro recurso podría ser, una vez que ingreso, dónde encuentro mi perfil o dónde encuentro la información de mi docente. Otro recurso tendría que ser cómo descargo los materiales. Otro recurso tendría que ser cómo, por ejemplo, realizar mi evaluación, rendir mi evaluación y enviarla. ¿Por qué es esta microcápsula? Porque lo que dice es, la persona que necesita un apoyo, por ejemplo, para utilizar la plataforma, no quiere ver 1 hora y media o 2 horas de todo lo que significa la plataforma para encontrar la respuesta específica que necesita. Si nosotros les damos, por ejemplo, un glosario con, por ejemplo, ¿no?, ingreso al Classroom, video, eh, restaurar contraseña, video, eh, rendir la evaluación, el link, la persona va a leer el glosario, va a ir a la parte que le interesa y va a hacer clic en lo que necesita. No quiere ver toda la información de todo lo que se puede hacer en la plataforma, quiere una respuesta específica a un problema que tiene. Entonces, de la misma manera, si yo quiero hacer contenido, por ejemplo, de lo que normalmente encontramos, ¿no? Puede ser alguna, eh, por ejemplo, sobre la naturaleza o algo así. Puede ser un tema muy grande y tal vez para mi curso es necesario que ellos refuercen algunos contenidos específicos de cuáles son las partes de la planta, cuáles son los elementos de tal cosa, ¿no? Entonces, tiene que ser muy, muy puntual para que el estudiante decida, a partir de la revisión de este glosario o de esta lista de videos o recursos, cuál necesita para poder revisar, ¿no? Entonces, eso a veces suele ser una dificultad porque nosotros queremos pues que sea toda una sesión, que sea todo un objetivo complejo de aprendizaje, y aquí hay que recordar que el aprendizaje móvil y el aprendizaje microaprendizaje busca tal vez aprendizajes base, ¿no?, para algo mucho más complejo. Y ya lo habíamos mencionado la vez pasada, cuando vimos las modalidades de enseñanza. Según la necesidad que tengo, yo elijo la modalidad, elijo los recursos que necesitan, porque van a haber aprendizajes que yo no voy a poder lograr, por ejemplo, con el aprendizaje móvil, porque no está hecho para ello. Hay otro tipo de aprendizajes o modelos, perdón, que me van a ayudar a lograr objetivos más complejos, como algo procedimental o algo que tengan que realizar los alumnos, que sean pues necesario una construcción de un producto mucho más complejo, pues, ¿no? Más, que requiera mayor trabajo. Pero eso no significa que no podamos ir complementando algunos elementos que ya vamos identificando, que siempre me hacen la misma pregunta a los chicos, siempre tienen dudas sobre este tema, siempre confunden estos dos conceptos. Entonces, esa información, por ejemplo, yo puedo trabajarla a través de este tipo de estrategias de microaprendizaje. Entonces, yo no estoy buscando que mi estudiante, pues, por ejemplo, aprenda, por ejemplo, a realizar algo muy, muy complejo, cuando sé que aquí yo estoy dando lo específico y lo necesario. No, yo, por ejemplo, con una comparación así súper básica, aquí con estos materiales yo le enseño cuáles son las partes de la bicicleta, pero no le estoy enseñando a manejar la bicicleta porque para ello necesita la bicicleta y necesita el espacio para poder hacer este aprendizaje que tiene que ver también con el movimiento del cuerpo, con la práctica, ¿no es cierto?, con la dificultad de los circuitos que le voy a presentar. Pero eso no significa que no puedo complementar el aprender a manejar la bicicleta con identificar las partes de la bicicleta, los elementos de seguridad que necesita, ¿no? Entonces, y todo eso tranquilamente lo puedo trabajar con microaprendizaje y
una modalidad de enseñanza móvil. Entonces vamos viendo que podemos jugar un poco, podemos ir buscando justamente los beneficios que cada una de estas modalidades y estrategias nos dan para ir creando la mejor experiencia para mi estudiante. Entonces, la tercera parte es, bueno, las lecciones que son de un solo concepto, ¿no? Entonces ahí eso va de la mano con el anterior. Y también, si bien es conceptos muy chiquitos, muy puntuales, también que contemplar que el contenido sea práctico, ¿no es cierto? Yo, la idea que le doy justamente, por ejemplo, con esto de la bicicleta es que ellos lo van a poder utilizar, lo van a poder encontrar en el contexto en el que se encuentran, en las actividades que tienen que realizar. Entonces sí es bueno que dentro de esta presentación del concepto les agreguemos una propuesta de actividad para hacer, un ejemplo para que ayude a su comprensión, ¿no? Que no sea muy teórico, que no sea muy expositivo, sino también con mucho apoyo justamente de imágenes o de momentos de interacción, ¿no? Si estoy, por ejemplo, hablando de una infografía, que también podría ser un elemento de microaprendizaje. Y también, según el perfil, elegir el mejor recurso multimedia. Y mis estudiantes, dependiendo de las características que tienen, va a funcionar, y también de los dispositivos que tienen, va a ser mejor una infografía, va a ser mejor un video, o es mejor otro tipo de recurso como el podcast. Ahí va a depender mucho también de lo que quiero lograr, ¿no? Si necesito, por ejemplo, imágenes, entonces quedan descartados tal vez el podcast y podría ver más bien si funciona mejor el video, la infografía, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de lo que nosotros vamos a querer trabajar. Listo, entonces, por ejemplo, pasamos al siguiente. ¿De qué podemos tener, no es cierto, para el microaprendizaje? Podemos hacer tutoriales, podemos hacer infografías, podríamos trabajar con herramientas que nos permitan el storytelling también, que puede ser algo muy puntual, ilustraciones, podcasts, playlists, por ejemplo, en YouTube, con píldoras de aprendizaje con videos cortitos, o también información en esquema, en gráficos, también en infografías, tal vez un poco más de organizadores visuales, ¿no? Entonces va a depender del nivel también que tengamos de competencia digital para trabajar con herramientas que podemos elegir. Tal vez soluciones mucho más prácticas o tal vez algunas que requieran un poco más, ¿no? de información, eh, pero digamos, va a depender mucho también del tiempo que tenemos. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que mis estudiantes todavía están en todo el proceso de lectura, escritura, tal vez voy a enfocarme más en un video o algo que pues no requiera mucha lectura para que lo puedan lograr, ¿no? Listo, entonces, hasta aquí, algún comentario, alguna pregunta. Me van comentando, por favor. Vamos viendo. Les traigo un ejemplo de Genially para que podamos también aterrizar un poco de cómo es esto de microaprendizaje. Por ejemplo, Genially es una plataforma, una aplicación que te permite hacer presentaciones interactivas. Tienen un curso que se llama Introducción a Genially, ¿no? Y aquí tenemos el menú. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a estas opciones, vemos, por ejemplo, que el primer video ya del nivel básico dice, haz un Genially en 5 pasos. Entonces, en 5 pasos no te va a presentar todo lo que es Genially, todas las opciones que tiene, todas las configuraciones, interacciones que puedes hacer, animaciones, no te va a enseñar todo eso. Te dice, haz uno en 5 pasos, que los 5 pasos probablemente es crear tu cuenta, abrir un Genially nuevo, poner contenido, publicarlo y compartirlo. Probablemente esos son los 5 pasos, no lo sé. Pero digamos que es lo más básico, digamos, que quieren mostrarte. Y como ven, el video dura 2 minutos y 12. Es súper corto. Entonces aquí, en el microaprendizaje, no esperan que en un video o en una sección aprendas todo lo que significa el uso de esta herramienta. Por ejemplo, cómo editar el fondo, base y lienzo, que te ponen aquí, dura 1 minuto 45. Entonces te están enseñando lo básico, puntual, una cosa, que es editar el fondo, base y lienzo de esta aplicación, en 1 minuto y medio, o 1 minuto y 45. Entonces te van mostrando cuáles son los pasos en este video cortísimo. Si tienes preguntas de otro tipo de opciones que te dan, tendrías que buscar, por ejemplo, otro video o tendrías que buscar algo que responda mejor a tu necesidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí dice insertar video y audio. Entonces, solo es video, audio,
y te lo muestran no solo pues con las imágenes de lo que viene a ser las opciones, sino que te lo van animando para que tú veas dónde lo vas a encontrar, qué tienes que hacer, dónde tienes que ingresar el link o la imagen o el video que quieres trabajar, ¿no? Entonces se dan cuenta ahí que en, ¿cuánto dura esto? 2 minutos y medio te están enseñando una acción específica con la que tú vas a poder trabajar dentro de este espacio eh, para trabajar tus presentaciones, ¿no? Entonces, por eso se los comento de que tiene que ser algo muy puntual, ¿no? Aquí no te están diciendo, para este tipo de presentación tienes que insertar el video así, para este tipo de presentación que puede ser otro tipo, insertas el video así. No, te están enseñando video y audio, se inserta así en cualquier espacio y luego tú con la práctica pues ves qué tal te va, ¿no? Entonces, como para que ustedes vean que finalmente es algo que responde a una necesidad. Si yo como usuario no sé cómo insertar un video, pues lo voy a buscar aquí o lo voy a buscar en las opciones de abajo que siempre te dan, pues, ¿no? Por ejemplo, este es otro tipo de mini curso, incluso le ponen, porque dura 8 minutos, para ver, por ejemplo, 7 tipos de quiz interactivo. Entonces te dicen, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma en la que tú puedes trabajarlo. No es un curso pues de semanas o de varias horas, sino que te dicen que literal te demora 7 minutos porque ya es un paso a paso de lo que tienes que hacer, ¿no? Y aquí te lo ponen para que puedas ir avanzando. Entonces vimos uno que era video y este más bien que es una presentación interactiva para que tú puedas ir avanzando y puedas ir revisando los materiales, por ejemplo, elegir las opciones o, ¿ves? Entonces también te dan como que una retroalimentación al momento de lo que es, ¿no? Entonces, se los menciono para que vean cuáles son las formas en las que podemos presentar eh, esta información, ¿no? Te pusieron los tipos de quiz disponibles que tienen, que son los 7 tipos, y te ponen luego eh, estas cajitas con más información para que sigas viendo y puedas ir validando, ¿no? Entonces, si necesitas saber por qué era falso, aquí te ponen la respuesta, ¿no? Así algo muy, muy puntual, rápido, que tú al toque lees y no te quedas con la duda tampoco. Entonces, esos son dos tipos de, por ejemplo, recursos que utiliza Genially para usar microaprendizaje para capacitar a los usuarios en el uso de su herramienta, ¿no es cierto? Entonces ahí también se los pongo de ejemplo para que también lo puedan revisar y vean también que pueden utilizar ustedes en su sesión. ¿Cuáles son las ventajas del microaprendizaje? Que es un poco condensando lo que hemos estado conversando hace unos minutos. Aprendes lo que necesitas en el momento. Hemos visto que si yo necesito saber cómo insertar el video o cómo insertar el audio, me voy de frente al recurso que tiene esa respuesta. No tengo que ver la grabación de 1 hora y media, no tengo que ver el webinar de 2 horas para saber cómo hacerlo. Entonces, acceso al contenido en cualquier momento. Invierto poco tiempo en realidad para aprender algo específico, entonces facilita el estudio adaptado al poco tiempo disponible. Yo estoy apurada porque tengo que hacer esta presentación para utilizarla en una siguiente sesión. No puedo ver todo un curso de cómo crear Genially, yo solo tengo la consulta de cómo edito la imagen, entonces me voy al recurso donde solo me dicen cómo editar la imagen. Yo no necesito ser experta en Genially para poder hacer un Genially, para poder hacer una presentación interactiva, ¿no? Entonces, eso se los comento también para que lo puedan ir analizando. Lo siguiente, y denme solo un minuto, por favor, porque si tienen razón, hay la asistencia. A ver, entonces lo siguiente es, aprende según el propio ritmo del estudiante. Entonces, según la facilidad o dificultad que tiene el estudiante para hacer esa tarea, hacer ese proyecto o hacer este trabajo, va a poder encontrar la información que necesita. Porque puede ser, por ejemplo, que para mí yo tenía la dificultad de no saber cómo armar tal cosa, pero puede ser que para otro estudiante en realidad esa acción era mucho más sencilla, pero tenía problemas en otro tipo de avances que tenía que hacer en el proyecto. Entonces, continuando con la analogía de esta creación de una presentación interactiva, para mí lo difícil puede ser cómo publico esta publicación para compartirla. Para alguien más puede ser cómo incorporo los recursos, los elementos visuales en esta presentación. Para otra persona será cómo le agrego animación o interacción para que los botones, por ejemplo, te pongan otra información adicional. Entonces, cada uno tiene una necesidad distinta sobre el aprendizaje de esta herramienta. Entonces, cada alumno, según su propio ritmo, también va a poder ir revisando, ¿no es cierto? Porque algunos
Tal vez algunas acciones les va a parecer mucho más fáciles que tal vez para otros. Y lo mismo con cualquier otro tipo de aprendizaje. Las cápsulas de contenido educativo pueden ser etiquetadas para realizar búsquedas más rápidas. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, se tiene un glosario o se les ponen nombres claves, como hemos visto ahora en los videos. Entonces es mucho más sencillo también encontrar la información. No tengo que filtrar entre tanta información o presentaciones muy largas o textos muy largos para encontrar la respuesta exacta, porque el video, como ustedes vieron, tenía un nombre específico que me decía, ok, esto es lo único que voy a ver en este tipo de actividad. ¿No es cierto? Entonces también bajo la idea de que estamos respondiendo a un público, a un grupo de estudiantes que no tienen mucho tiempo, que están en movimiento, que necesitan algo inmediato, la búsqueda también de la información y el filtrar estos recursos también tiene que ser rápido. No pueden tener todos, por ejemplo, el nombre de metodología del aprendizaje, porque es como, ya, pero ¿qué video y qué recurso me va a servir para lo que yo necesito? Entonces, cada uno tendrá el nombre de lo que va a responder. Les voy compartiendo la lista de asistencia, por favor, para que puedan también ingresar y compartir sus datos. Otra ventaja es que cubre cubre diferentes preferencias de aprendizaje como consecuencia de sus diversos formatos. Porque puede ser que para algunos estudiantes aprender justamente este paso a paso como video es mucho más sencillo porque lo ponen pues al costado de lo que están trabajando y ven cómo va avanzando el video y cómo ellos lo tienen que hacer. Puede ser que para otros tal vez el tener estas presentaciones de interacción en donde yo clic aquí, me sale esta información, me sale verdadero o falso, puedo ir corroborando, sea mejor para mí. Tal vez para otro estudiante el tema de audio, tener un podcast, por ejemplo, es más sencillo, es más fácil de poder procesar. También se está llegando a distintos estudiantes según la preferencia que tienen del el tratamiento de la información. Y lo último es que se desarrolla una sola idea conductora, o sea, una sola idea por recurso. No trato de abarcar más y por lo tanto puede ser reutilizable, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo volver a trabajar, por ejemplo, con el curso de Jenny que vimos, ¿no? Que decía cómo insertar una imagen. Si luego Jenny quiere hacer otro curso sobre, por ejemplo, edición de imágenes en la plataforma que tienen, tranquilamente pueden jalar ese video y utilizarlo también como un recurso del otro curso, y no tienen que diseñar de nuevo estos videos. Entonces ustedes también podrían identificar que tal vez para los estudiantes de tercero, por decir algo, en matemática, algún tipo de procedimiento que queríamos reforzar con ellos y que es parte de su trabajo del año, puede ser un recurso solito que ayude que al inicio del siguiente año, como refuerzo de lo trabajado, les pueda servir, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo que volver a crear otra actividad, no tengo que ajustarlo más porque es algo muy puntual que les puede ayudar en el siguiente año, en una siguiente actividad. Así como hay ventajas, también hay retos, hay dificultades. Por ejemplo, que fragmentemos la información de manera desordenada. Como hemos dicho que tiene que ser muy específico, puede ser que estemos presentando esta información específica en desorden. Entonces el alumno no entiende por qué primero le pones el video o el recurso de, por ejemplo, eh, cuál es el proceso de fotosíntesis de la planta, si es que todavía previo a eso no ha tenido la opción de elegir cuáles son las partes de la planta o cuáles son las funciones de las partes de la planta, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que es fragmentado, el orden en el que se presenta tiene que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Ustedes, por ejemplo, cuando van a investigar en alguna página, ¿no? De cómo hago tal proceso o cómo envío esta solicitud por esta plataforma, lo primero que les presentan no son actividades o no son procesos complejos, más bien les presentan, conoce la plataforma, revisa tu usuario y contraseña, conoce tu perfil, conoce la función favoritos, no sé, ¿no? Te dan primero siempre lo más sencillo y al final ya vamos encontrando lo más complejo. Porque aún si tú ya eres experto, te vas de frente a lo complejo, la persona que recién está llegando a este espacio, que no conoce mucho, el ver todo fragmentado y en desorden, no le va a hacer mucha lógica. Entonces, más bien va a ser frustrante porque no sabe a qué espacio tiene que ir porque la información no está correctamente organizada, presentada, e incluso jerarquizada, ¿no? De lo sencillo a lo complejo.
Otro reto es usar solo un formato. Hemos dicho que justamente el beneficio de esto es responder a las necesidades de los estudiantes, a las particularidades que tengan, a los formatos que les funcionen mejor. Y a veces, porque decimos, no, se me hace mucho más sencillo o conozco mejor esta herramienta, me quedo con esta herramienta. Pero puede ser que esa herramienta no está funcionando para todos tus estudiantes. Entonces implica que nosotros como docentes también tengamos que seguirnos pues capacitando en otro tipo de recursos para ver cómo complementar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez para mí el tema de video es lo más sencillo o lo que más me gusta hacer, lo que considero que puede a veces ser incluso más dinámico, porque creo que tiene un, un impacto más interesante con mis estudiantes. Pero ¿qué pasa si el video que estoy haciendo y tengo estudiantes con, no sé, alguna dificultad para poder ver el video? Tengo que yo tener algún tipo de formato adicional, no sé, como de solo audio, o tal vez estudiantes pues que la información pasa muy rápido y más bien ellos necesitan un poco más de apoyo, entonces no sé, les pongo las ideas fuerza en una gráfica para que ellos lo puedan revisar con tiempo, o tal vez algunos estudiantes se pueden abrumar por la cantidad de animaciones o imágenes y se desconcentran, entonces tal vez necesito otra versión para que la información sea tal vez que no tenga elementos distractores. Por eso justamente el reto del docente ahí es poder generar una cantidad importante de formatos, de recursos, que luego ya pueda utilizar pues, con cualquiera de los estudiantes. Otro reto es que olvidamos medir el impacto. Y aquí es importante justamente recordar de que esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto tenemos que buscar una forma de cómo vamos a evaluar que el estudiante efectivamente ha podido revisar los contenidos, ha podido realizar, no sé, las actividades que le proponemos y que esta propuesta de estrategia funciona o no funciona con los estudiantes, porque puede ser que todos lo vean, a mí me sale, sí, todos los estudiantes entraron a ver el video, todos te comentaron, pero no procesaron la información y no recuerdan cuál era la idea central. O que me digan, sí, todos descargaron la infografía, pero luego les pregunto y nadie tiene claro cuál era la idea central de esa infografía, cuáles eran las partes del elemento que les presenté. Entonces sí tengo que encontrar formas de medir el impacto. Tal vez no voy a medir el impacto de cada recurso porque también se me haría larguísimo y tal vez no hay una forma, digamos, rápida para poder hacerlo, pero sí tener puntos de corte en donde decir, ok, durante todas esas semanas han revisado esta información, hay que evaluarlo, hay que ver cómo lo están integrando con lo demás, qué tanto les ha servido, qué formatos tienen mayor acogida con mis estudiantes, ¿no? Entonces, recordar que todo ese esfuerzo que se está realizando se tiene que medir para tomar mejores decisiones a futuro también, para lograr los objetivos de aprendizaje. O sea, nosotros no diseñamos estas herramientas o estos recursos porque tenemos tiempo y nos da el interés de hacerlos, sino porque queremos, como hemos mencionado aquí, lograr un objetivo específico de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, ese objetivo se tiene que evaluar de alguna manera. ¿Cómo? Ustedes verán según la naturaleza del curso, según la edad de los estudiantes, según el diseño que tengo pues, en mis sesiones mensuales, trimestrales. Ahí ustedes verán cuál es el mejor momento, pero no olvidar que se tienen que evaluar. Otro problema u otro reto, por decirlo de alguna manera, es también utilizar el microaprendizaje para todo tipo de contenidos, objetivos, metas de aprendizaje. Ya lo hemos dicho al inicio. Eh, Según el nivel de complejidad del objetivo de aprendizaje o la meta de aprendizaje, yo voy a elegir la mejor modalidad, la mejor estrategia para trabajarlo. Eso no significa que yo puedo usar todo para todo, y eso lo hemos analizado bastante justamente en la primera sesión. Y regresamos al ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mis estudiantes aprendan, por ejemplo, a realizar, no sé, por ejemplo, que identifiquen el sujeto del predicado. Puede ser que algunos recursos me puedan ayudar al estudiante a identificarlos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Le den ejemplos, le pongan retos, casos, que sea algo mucho más visual, que pueda pues reforzarlo, pero no es sino hasta pues que ya está con los ejercicios en sí, con el análisis que le dan en las sesiones que yo voy a ver si efectivamente puede diferenciar el objetivo del predicado, para decir cualquier cosa. Pero, por ejemplo, si yo quiero más bien que mi estudiante redacte un párrafo utilizando, no sé, adjetivos para describir una ciudad,
no es hasta que yo no le dé la tarea en la que voy a poder validar que efectivamente pues él ha podido redactarlo. Y por más videos que yo le presente con miles de tipos de adjetivos para describir una ciudad, hasta que no le dé la oportunidad de aprendizaje en la que él tenga que escribir, o sea con lápiz y papel, o sea en la computadora, pero que sea una producción de él, no voy a poder lograr ese aprendizaje. El video o los recursos de microaprendizaje me van a ayudar para que él conozca tal vez más adjetivos, para que tal vez hacer un storytelling, que conozca cómo es la descripción de una ciudad, o cómo escribir correctamente, o no sé, motivarlo para hacer esta historia. Pero no voy a poder evaluar a través de esos recursos que él sabe cómo hacer una descripción de una ciudad usando estos objetivos. Y es lo mismo que decíamos con el uso de la bicicleta, ¿no es cierto? El aprendizaje específico, el objetivo específico, que conozca las partes de la bicicleta, que conozca los instrumentos de seguridad, lo puedo trabajar con microaprendizaje y lo voy a poder evaluar y voy a poder ver si efectivamente al verlo lo recuerdo. Pero no le puedo pedir que aprenda a manejar la bicicleta solo viendo los videos de las partes o de otras personas manejando. Él va a tener que hacer un circuito, practicar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea no es que les estamos dando esta tendencia para todo, para todas las edades, para todos los aprendizajes, para todas las áreas. No, ustedes ahí tendrían que ver y analizar qué momento es más pertinente, qué objetivos de aprendizaje se pueden lograr y cuál es justamente el tiempo, el soporte que va a necesitar el estudiante y qué otros aprendizajes van a requerir, otros niveles, perdón, de aprendizaje van a requerir otro tipo de intervención. Y lo último es el reto más grande, a mi parecer, es presentar información sin contextualización. Por ejemplo, es muy distinto con el ejemplo que vimos de Genially, insertar una imagen en Word, insertar una imagen en una página web, en un blog, que en un programa de presentaciones como Genially. En cada uno de ellos, los pasos, los elementos, eh, los nombres de las funciones van a ser distintas. En algunos tal vez primero voy a tener que descargar una imagen, en otras ya será desde un banco de imágenes que tiene incrustado el programa, no lo sé, pero en cada una de estas situaciones el proceso va a ser distinto. Entonces, cuando yo le presento información al estudiante, tengo que contextualizarlo, porque información sin contextualización no queda como grabado en el estudiante, no es fácil que lo recuerde, porque ustedes también tratar de aprender algo en el vacío sin poder conectarlo con alguna información anterior, con algo de lo que me está sucediendo, las necesidades que tengo, es bien difícil lograr que se incorpore ya como parte de las estructuras mentales del estudiante para que lo pueda recordar y lo pueda también consolidar con lo que ya tiene. Entonces ahí también por eso les mencionábamos aquí que era importante dar ejemplos, usar contenido práctico, dejar actividades que justamente fomenten esa comprensión. Entonces, la información que ustedes quieran presentar, siempre contextualizada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, ejemplo, consulta que ustedes tengan sobre esta parte de microaprendizaje? ¿Ya lo habían escuchado? Tal vez están recordando alguna experiencia en donde ustedes mismos han aprendido a través del microaprendizaje. A ver, los leo un ratito mientras damos una pequeña pausa. A ver, les voy a pasar el formulario de asistencia porque veo que solo hay 14 personas que están inscritas, pero en la sala somos 25, entonces eh, hay como 10 personas que todavía no han registrado su asistencia. Se los paso para que ustedes también puedan tenerlo a la mano. Gracias, Iván. Me dice que todo se está entendiendo.
Igual, gracias Gabriela que nos comenta que sí, interesante la información. Y lo importante es que ustedes también, por ejemplo, vean en qué ámbitos se está utilizando esta tendencia de la educación que ya también no solo en el aula, sino en el aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a sus aplicativos, tal vez de los bancos o las aplicaciones que tienen para hacer seguimiento de cualquier cosa, no sé, de las horas que caminas, que son de ejercicios o cosas así, también ahora están empezando a agregar pequeñas cápsulas de contenido, ¿no? Te dicen, conoce un poco más de esto a través de este video, ¿no? Ya te lo integran todo en el mismo espacio. Entonces tú ya no tienes que llamar para preguntar qué es o qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan alguna aplicación nueva, pensando en la parte de docentes, ¿no? Por ejemplo, el Kahoot, Quizzes, Genially o cualquier otra aplicación, a veces te sale estas pop-ups que te salen por todos lados y te dicen, ¿no? Si quieres conocer más de esto, haz clic aquí, vas y te están mostrando un video, te están mostrando un texto muy puntual de los beneficios que hay o de las actividades que hay. Entonces, el tipo de la presentación de la información se da en diversos momentos, ¿no? Ya no es solo un espacio único al que tú tienes que ir para conocer las funciones de la aplicación, sino que ya te lo van presentando en distintos momentos, porque también recordemos que hay el aprendizaje formal, informal, ¿no? Entonces el informal de lo que va sucediendo en esa interacción uno a uno con, bueno, uno a uno de ustedes con las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí también ustedes ahora que vayan a navegar o estén entrando a otras páginas o a otras aulas virtuales o a otros programas o recursos que estén creando, estén atentos justamente a dónde se encuentra esa información que los capacita a ustedes para que ustedes puedan utilizar correctamente ese espacio, ¿no es cierto? O esa aplicación, ese recurso. Listo, entonces el siguiente tema es el aprendizaje social. En el sílabo está como el aprendizaje con las redes sociales, digamos, pero también muchas veces he visto que le ponen estos nombres eh, de tendencia, tal vez un poco más marqueteros, pero que al final están enfocados o están como una base de procesos que nosotros ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las redes sociales evidentemente se basa en el aprendizaje social, ¿no? Y el aprendizaje social lo entendemos como esta situación de enseñanza-aprendizaje que justamente se da con otra persona. Puede ser formal o informal. Formal, por ejemplo, son pues dentro de las instituciones donde ya hay un modelo, hay actividades específicas en trabajo colaborativo que realizamos con los compañeros para lograr un producto, un resultado, pero también tenemos estos espacios informales, ¿no? Que es lo que, como siempre hemos aprendido en casa, por ejemplo, ¿no? Que tú preguntabas, veías, observabas cómo hacían tus primos, tus amigos, la familia, e ibas incorporando esos aprendizajes, pues, eh, también dentro de tu día a día, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, pues, se da evidentemente dentro y fuera del aula. Y más bien las nuevas tendencias buscan que el aprendizaje ya no se dé solo dentro del aula, sino buscar que el estudiante como ciudadano global pueda aprender desde diversos actores. Y las redes sociales ahí justamente se convierten en ese motor de búsqueda. Antes cuando queríamos, por ejemplo, saber cómo hacer un procedimiento, eh, por ejemplo, me imagino, quiero cocinar esta receta o este plato, mejor dicho, o quiero realizar este trámite administrativo en cualquier institución del Estado, o quiero aprender cómo hacer esta operación matemática, a lo que ibas pues eran a estas fuentes oficiales de información, al profesor de matemáticas, al libro de recetas que tenías en casa, ¿no? Y ahí ibas investigando cómo lo hacías. Ahora, estas nuevas, justamente por el tema de que las redes sociales están, pues todos tienen alguna red social, hace que las personas más bien busquen esas respuestas con otros. Entonces yo busco en el perfil del influencer favorito, que es, no sé, ve sobre ropa, cómo combinar el polo que tengo, ¿no? O entro a este portal donde todos los videos son de cocina, de cómo cocinar el plato o cómo escribo en Facebook, alguien ha hecho una emisión de recibo por honorarios que me cuente qué tengo que hacer, ¿no es cierto? Y entonces ya no es que yo voy a un espacio de fuente oficial de la información a ver cómo se hace el procedimiento, sino que busco de otras personas cercanas a mí que están dentro de esta red social que me digan cómo hacer ese procedimiento. Entonces, lo que menciono y lo que les voy a enseñar después es de que la gente ya no entra tanto
Google a buscar la respuesta, sino va a las redes sociales. Que evidentemente para cada generación hay una red favorita, pero que justamente se están volviendo este motor de búsqueda. Y eso también evidentemente tiene beneficios y también tiene retos, ¿no? Porque a quién le estamos preguntando, cómo sabemos que la información es verdadera, cómo eh, podemos también filtrar la información, los fake news que salen bastante, o ver si evidentemente el video que estamos viendo es real o es montado, ¿no? Entonces salen algunos retos que justamente tenemos que nosotros identificar para poder formar a nuestros estudiantes en personas que puedan discernir y utilizar de manera correcta la información que van encontrando. Entonces, eh, estoy investigando un poco para actualizar algunos datos y sobre el uso del Internet hay un estudio que hicieron a nivel mundial en octubre del año pasado. Sí, y esto es, esta imagen en realidad es bastante general sobre el total de usuarios en el Internet. El segundo círculo es sobre la cantidad, el porcentaje de usuarios en Internet de la población total. Entonces, de la población total hay 63.5 personas, porcentaje de personas, usuarios, perdón, que tienen acceso a Internet o que utilizan las redes sociales. La información, digamos que el tiempo que están dentro de, que utilizan en Internet estos usuarios, que es al día, en promedio mundial, las personas están 6 horas 37 minutos en Internet. Y el porcentaje de usuarios que ingresa al Internet a través del móvil es 92.1%. Entonces, de los dispositivos que más utilizan para entrar a Internet es el celular, porque como ya hemos visto, también tiene esos beneficios de que después lo puedo utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esos son algunos datos generales para que tengan también ese contexto de cómo es el uso del Internet y el acceso actualmente. Y también mencionan cuánto es el tiempo que utilizamos diario en Internet de una población aproximadamente de 16 años a 64. No han investigado el uso de los menores porque en teoría muchas de las aplicaciones no permiten que niños menores de 14 años se creen cuentas. Facebook te pide que seas mayor de 14, TikTok también tiene un número de edad, Instagram también te pide que tengas cierta edad. Sabemos que eso no es así, que hay menores de 14 que tienen redes, pero entonces ahí podemos tener un primer punto de análisis, ¿no? ¿Quiénes están utilizando el Internet? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué páginas están buscando? ¿Quién es el círculo con el que están interactuando en estos espacios? También los peligros que pueden haber y cómo tenemos que eh, formar a los niños para que puedan identificar los riesgos y no caer en situaciones que vayan en contra, pues, de su integridad personal. Entonces, desde el 2020 al 2022, vemos que en realidad el tiempo ha disminuido muy poquito, pasó de 6 horas 55 a 6 horas 37, pero vemos que por lo general están 6 horas en Internet. Entonces, ustedes ahí pueden evaluar cuánto tiempo más o menos ustedes están usando diariamente el Internet. De ahí también mencionan, y ahí también vamos viendo el tema de aprendizaje social, que es lo que nos interesa principalmente, cuáles son los sitios web más visitados o las apps más utilizadas. Y la primera, con 95.2% del total de los usuarios, son las aplicaciones de chat y mensajería, ¿no es cierto? Porque justamente buscamos conectar con otras personas. Entonces, la primera es aplicaciones de chat y mensajería que podría ser, por ejemplo, WhatsApp, y la segunda son las redes sociales, es decir, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas plataformas que existen. Pero vemos que son 94.9 y 95.2% de usuarios que utilizan estos tipos de páginas o de aplicaciones cuando están de 16 a 64 años de edad. Y recién la tercera página o aplicación más usada son las relacionadas a los portales web y a los buscadores, ¿no? Que viene a ser ya Chrome, todas las otras aplicaciones que podemos utilizar para buscar información. Entonces ahí vemos justamente este primer tema que decíamos, que las redes sociales están volviendo los motores de búsqueda, porque las personas utilizan principalmente el chat, las redes sociales y luego buscar información o los portales web.
Entonces, la búsqueda de información también va cambiando. ¿Eso qué implica? Que tenemos que enseñar a los estudiantes qué información buscar, cómo poder evaluar si es correcta o no, eh, no dejarse llevar porque se lo compartió el compañero o el amigo o el hermano o la hermana, sino que puedan rastrear hacia cuál es la fuente, digamos, de esta información. Ha pasado mucho, por ejemplo, en la aplicación que en la que yo paso más tiempo a veces es Twitter, y probablemente ustedes también han visto este caso, de autoridades que postean una imagen que sabemos que es falsa, ¿no? Porque buscamos en el original y vemos que esa información no está, pero se dejan llevar y no es posible pues que nosotros utilizando los espacios virtuales no sepamos cómo filtrar esa información, porque estamos acostumbrados a que nos digan porque me lo compartió alguien cercano, entonces debe ser verdad, y no nos damos el tiempo de buscar otra fuente de información que nos diga que efectivamente eso que nos han compartido es información verídica que podemos compartir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que compartimos información falsa? Hay personas que lo dejan, hay personas que lo borran, hay otras personas que dicen, por si acaso compartí hace tantos minutos esta imagen, la he borrado porque me he investigado y me he dado cuenta que no es información verdadera. Entonces hay también qué tipo de usuarios somos, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos con la información que compartimos y con la información que también reciben nuestros contactos, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar bastante pensamiento crítico, el tema también de analizar la información que tenemos y cómo la utilizamos. Entonces, la siguiente es cuánto tiempo utilizan las personas en estas aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, en YouTube la gente pasa 23 horas al mes, ¿no es cierto? En TikTok, que es una de las plataformas que más utilizan los estudiantes, porque justamente son videos muy cortos. Yo he visto ahora la tendencia de la gente que trata como de explicar una situación que les pasó, y ahora hay videos un poquito más largos, de 6 minutos, y la gente escribe como, es muy largo. Entonces ahora los estudiantes, porque son nuestros estudiantes pues de 15, de 14, 16 años, le dicen a alguien, oye, este video de 6 minutos en el que quieres contar X situación que tuviste, o lo que aprendiste, o no sé, la denuncia que quieres hacer con este sitio al que fuiste, es muy largo, es lo más corto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo las plataformas y la estructura que tienen, que en este caso TikTok es videos muy cortos, hace que los usuarios vayan cambiando su forma de interactuar con los videos. Hace no muchos años, probablemente hace 5 años, era normal decir que un video corto era de 15 minutos. Y te decían, pero es muy corto, ¿qué tanto vas a poder explicar? Mejor que sea de media hora, una hora. Ahora con justamente esta tendencia también en Instagram de compartir historias cortas de segundos o en TikTok de máximo 1 minuto, hace que ahora más bien los estudiantes digan, pucha, un video de 15 minutos es muy largo, máximo deberían ser 5 minutos. Son tendencias que probablemente van a seguir cambiando, pero también tenemos que ajustarnos un poco a cómo nuestros estudiantes están interactuando con la información para nosotros también ver cómo podemos aprovecharla para presentar lo que necesitan aprender, ¿no? La tercera aplicación es Facebook, ¿no? Con 19 horas al mes, y luego está WhatsApp, 17 horas al mes. Bueno, luego ya vienen otro tipo de aplicaciones, pero que si las leemos, en realidad este, son probablemente aplicaciones que usamos o que usamos la mayoría, ¿no? Entonces, a lo que quería ir con este punto del aprendizaje social, más que nada es ver cómo la información que nosotros podemos compartir se tiene que ajustar a estos formatos. Ahora, no estoy tampoco señalando que pues toda mi sesión de aprendizaje la voy a pasar a una aplicación social. No es esa tampoco es la respuesta. Pero sí, por ejemplo, identificar qué herramientas, qué aplicaciones utilizan más mis estudiantes para conectar entre ellos, para conectar con otras personas, para aprender de otros. Y también poder hacer que ese sea un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué me gustan más los videos? ¿Qué características tiene el video que a mí me gusta y que pues lo recuerdo bastante bien? Y poder replicar ese tipo de dinámicas en videos cortos que podamos enviar para reforzar un contenido, para generar motivación de la siguiente clase, para generar expectativa, para presentar un proyecto, para dar retroalimentación de lo que ellos están compartiendo. Por ejemplo, podría ser un Padlet y en el Padlet que ellos presenten sus proyectos por grupos, pero que las respuestas de los compañeros tienen que ser por video y en 1 minuto tienen que mencionar la idea central del proyecto que leyeron de los amigos,
fortaleza y una recomendación de mejora. Entonces, los voy forzando también a que vayan encontrando nuevas dinámicas para poder presentar la información. Ya no quiero que solo uno, porque no sé si todos van a presentar el trabajo, haga el comentario hacia el trabajo de los otros compañeros o que les dé el feedback con la retroalimentación, sino que a partir de ese video ellos van a contestar y los otros más bien tienen que responder a esa recomendación con un compromiso de qué es lo que van a mejorar a través de una imagen o a través, no sé, de otro tipo de recurso que sabemos que lo van a trabajar. Entonces, que mis espacios de interacción con mis estudiantes ya no sea el típico foro porque no lo hacen o porque sabemos que es muy complejo para los estudiantes que recién se están formando en este espacio, y que tal vez el texto solo no es la mejor forma en la que ellos puedan comunicarse, y forzar justamente de que utilicen herramientas que ya sabemos que conocen, que manejan, que prefieren dentro del espacio de aprendizaje. Tal vez algún proyecto o algún caso que tienen que resolver utilizando este tipo de formatos para que entre grupos interactúen y puedan construir información, construir soluciones, presentar proyectos, presentar iniciativas, ¿no? Entonces, no es la idea en realidad del curso que ustedes cambien las estrategias o el diseño que tienen a utilizar solo lo que les mencionamos, sino que analicen ese diseño que ya tienen, porque ustedes han tomado una decisión curricular al decir voy a enseñar tal tema, han tomado las decisiones pedagógicas de decir voy a utilizar tales estrategias para enseñarlo, pero que ahora conociendo esto un poquito más puedan analizar esas decisiones pedagógicas que han tomado y decir, puedo cambiarlo a esto, puedo agregar este elemento, puedo volver esta actividad siguiendo la tendencia, por ejemplo, de aprendizaje social y agregar, luego decir, elijo estas aplicaciones o estos recursos tecnológicos para potenciar la estrategia. Entonces, siempre buscando que la tecnología no sea la primera decisión que tomamos, es decir, yo no voy a decir, ok, quiero enseñar con TikTok, ¿qué puedo hacer para enseñar? Sino decir, yo quiero que mis estudiantes logren este objetivo, se va a trabajar en grupos, es trabajo colaborativo, van a tener que hacer esta análisis de la información, van a tener que hacer esta síntesis y van a presentar la información, pero la presentación la van a hacer con esta herramienta porque esto implica que trabajen el tema de comunicación, que presenten las ideas clave, que vayan desarrollando también el tema de comunicación no verbal. Entonces empiezo a agregar elementos tecnológicos que van a potenciar esa estrategia que yo ya decidí trabajar con mis estudiantes, ¿no? Entonces ahí está el gran reto de identificar dentro de estas tendencias qué cosas podría yo incorporar en mis sesiones, tal vez como piloto primero para ver si funciona, y poder potenciar el desarrollo de mis estudiantes para que se sientan acompañados, para que tengan la información a la mano, para poder generar también mayores espacios de diálogo y discusión con ellos de qué funciona, qué no funciona, y qué más bien ellos valoran de ese esfuerzo que se hace pues para que los recursos que tienen sean más compatibles con lo que ellos también ya van conociendo, porque al final son ciudadanos dentro de un mundo digital, tecnológico, globalizado, y si dentro de la escuela no incorporamos alguna de estas tendencias o los vamos ya mostrando cuáles podrían ser algunas formas de utilizar la tecnología, los ponemos en desventaja cuando terminen el colegio, porque se va a esperar que ellos ya puedan, por ejemplo, mover su información personal, el generar esta huella digital, el poder adaptarse más rápido a los cambios tecnológicos en los trabajos. Entonces, el primer paso que podemos dar dentro de la escuela es justamente irlos eh, dándoles las oportunidades, ¿no? Para que puedan ellos también conocer un poco más de tecnología y aprender con tecnología. Lo que ponían aquí tal vez que también lo podemos trasladar a las otras tendencias, ¿no? No solo aprender con la tendencia que sale cada año, sino también aprender sobre esa tendencia, porque esto es tendencia, por ejemplo, lo que hemos visto ahora, no solo es redes sociales, sino es aprendizaje social. ¿Cuáles son los elementos del aprendizaje social? ¿Qué significa el aprendizaje colaborativo? ¿Cuáles son mis responsabilidades como estudiante dentro del aprendizaje colaborativo? Y prepararse, por ejemplo, para el uso de redes, aplicaciones sociales, cuando me toque pues salir de la escuela y seguirme desarrollando como persona. Listo, entonces, como última actividad, para que podamos también hacer una pequeña reflexión, es que ustedes, yo ahora les paso el link, pero se los voy comentando. La primera es, ¿cuáles podrían ser algunas ventajas de las tendencias revisadas? Yo ya les comenté algunas, me gustaría que ustedes me comenten desde su experiencia, desde el grupo de estudiantes que tienen o que van a tener este año,
de las actividades que tal vez ya han realizado o que ustedes han realizado como estudiantes en algún programa, en algún curso, y también qué retos o dificultades identificas para su aplicación. Y nuevamente, no un reto así general que yo les he podido contar, sino un reto para ustedes. Por ejemplo, ¿no? Eh, Solo para decir un nombre, por ejemplo, Patricia. Para Patricia, ¿qué dificultad tendrías de poder implementar el aprendizaje social o el microaprendizaje, que probablemente va a ser muy distinto al reto que podría tener Carlos o Yulisa o Alondra, ¿no? Cada uno tiene o ya ha podido identificar cuál sería alguna dificultad. Entonces, así también conocemos los contextos en los que estamos y podemos tal vez encontrar respuestas específicas para cada uno de ellos. Entonces, les comparto el link. Solo denme un minuto, por favor. Y luego vemos las respuestas. Y les recuerdo, por favor, que puedan realizar la evaluación 1 del curso. Está disponible en el Classroom. Eso tiene fecha de plazo hasta el final del curso, pero como les comentaba antes, no esperen hasta la última fecha, porque luego vamos a habilitar la evaluación 2. Entonces, van a tener ahí sí solo 3, 4 días para hacer la evaluación 2, entonces les recomiendo que vayan avanzando con esto. Listo, entonces, ya les compartí el link. Sí, hay que contestar 2 preguntas. A ver, les comparto aquí la primera pregunta. De las tendencias que hemos visto, principalmente las 2 últimas, que es probablemente las que vamos a poder utilizar, microaprendizaje y aprendizaje social o redes sociales. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas de estas 2 tendencias para ustedes? ¿No? O sea, específicamente para ustedes en el contexto en el que están, con el curso, digamos que estén trabajando, con la sección, con el área con el que trabajan. Entonces ahí les doy unos minutos para que respondan. Si ya dieron el examen una vez, no es necesario que lo vuelvan a dar. Hemos estado dando más plazo, eso sí, pero si ustedes ya dieron el examen 1, entonces solo esperen el examen 2, que es el final del curso. Vamos a dar 2 minutos y regresamos para ver las respuestas. Listo, a ver, somos en la sala 24 personas, 25 conmigo. Tenemos 5 respuestas, así que yo creo que algunos más nos pueden dar, ¿no?, alguna ventaja que ustedes podrían identificar para utilizar las tendencias de microaprendizaje y redes sociales. Ahí vamos a dar 2 minutos más y pasamos a la segunda pregunta.
Ahora vamos a ir viendo algunas respuestas, tal vez ahí se animan también a compartir lo que hemos visto. A ver, nos ponen que los estudiantes pueden entender de mejor manera la clase, ¿no? A veces hay bastante información, bastante procesos, entonces utilizar, por ejemplo, microaprendizaje o las redes sociales nos pueden ayudar a reforzar algunos elementos principales que queremos. Nos ponen eficacia y rapidez, también, ¿no? De la mano para el estudiante en la que la información está disponible, es puntual, le puede ayudar a resolver un problema. También otro beneficio es la accesibilidad. Sabemos que todos los estudiantes no procesan la información de la misma manera, algunos requieren algún refuerzo, otros tienen alguna eh, dificultad para poder acceder, entonces también es importante que la información esté ya disponible y lo puedan revisar cuando, por ejemplo, regrese la conexión o vuelvan a tener un dispositivo. Las personas con discapacidad también al ver, no sé, no podrán acceder a un video, pero les podemos dar otro tipo de recursos que también los integren al proceso, ¿no? Y puedan también eh, lograr los objetivos que queremos de aprendizaje. Nos comenta también mejor recepción de aprendizaje y porque justamente decíamos, ¿no? Este tipo de desarrollo tecnológico hace que los estudiantes se relacionen de manera distinta con la información y ya no es lo mismo, y a veces dicen, ¿no? Que los estudiantes son flojos porque no quieren leer o, no sé, no quieren escribir o no quieren responder el foro. Eh, hay que ver también cuántas oportunidades tiene ese estudiante de poder ir reforzando esa competencia. Si a ti de un día para otro de la nada, que nunca has escrito, digamos, a nivel que todos los compañeros lo vean, ¿no es cierto? Solo escribes pues en redes sociales, escribes algo muy puntual y de pronto te piden un ensayo como de 3 páginas mostrando el pro y el contra y encima todos tus compañeros lo van a ver, evidentemente también genera un montón, puede ser de temor de los estudiantes, ¿no? Entonces, empezar con algo que ellos conocen, que es más cercano a ellos, ir reforzando esas competencias y también poco a poco poder pedirles que lean un poco más, que escriban un poco más, pero esa tarea grande que puede ser para ellos no se la presentamos al primer momento, que también puede generar rechazo, sino ir acomodando algunas actividades que no sean evaluadas, pero que le vayan dando esa soltura, esa habilidad para que luego pueda responder pues actividades mucho más complejas, ¿no? Son adaptables a cualquier contexto, nos permiten dinamizar e individualizar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no es cierto? Justamente atendiendo esta necesidad de que el estudiante tiene que tener acompañamiento y principalmente en espacios virtuales donde no estamos disponibles nosotros las 24 horas para responder al instante la consulta, el correo, el mensaje que nos manda, sino que la información que podemos ir compartiendo los puede ir ayudando a resolver preguntas más sencillas y ya más bien en otros espacios nosotros haremos el refuerzo de alguna duda o consulta. Mayor comprensión en menor tiempo y contar con varias metodologías, ¿no es cierto? Poder ir respondiendo eh, también a esa necesidad. Comunicación instantánea y sin fronteras, estar informados en segundos de los acontecimientos del país y del mundo. Principalmente, ¿no? Esto de poder manejar esa información de manera ética, de manera segura también y poder validar la validez de lo que estamos recibiendo de otras partes del mundo, ¿no? Y que los estudiantes puedan aprender de manera activa, porque interactúan con estos recursos y podemos pedirles también algún tipo de respuesta también que implique que ellos construyan con la información que les estamos compartiendo. Perfecto. Y la segunda pregunta es más bien, qué retos o dificultades identifican esos contextos, porque también es importante identificar cuáles podrían ser estos retos para prepararnos y tomar las mejores decisiones, ¿no? Ninguna metodología, ninguna estrategia, ninguna herramienta va a ser 100% siempre positiva, porque siempre van a haber algunas consideraciones, ¿no? Que tenemos que analizar para aplicarlo de la mejor manera. Entonces ahí, ¿qué retos o dificultades identificas con tu grupo de estudiantes, en el contexto en el que estás desarrollando la sesión o la información que estás presentando? ¿No? Entonces ahí también les doy unos minutos y ya con eso también cerramos la sesión.
A ver, van dos respuestas. El anterior me parece que llegamos a 9, y que vamos a dar unos minutos más para ver si alguien más se anima a comentar cuáles podrían ser esos retos, ¿no? O tal vez alguna experiencia en la que ustedes también han tenido y han visto pues que no se compartió de manera correcta la información, por ejemplo, el tratamiento de datos personales, ¿no? Son elementos que también tenemos que considerar antes de incorporar cualquier tecnología a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Entonces ahí ustedes me comentan y vamos revisando cada uno de ellos. Bueno, nos quedamos entonces con dos respuestas. Vamos a ver. Ahí estaban tres justo. A ver, dicen, además de que sea útil para la mejora del aprendizaje, un reto puede ser el de saber llegar de manera interactiva al alumno, que no sea algo repetitivo común, sino incorporar nuevas cosas que les sean interesantes para ellos. Y efectivamente, porque lo que sucede es que también se van acostumbrando a esta dinámica, como mencioné en el comentario, ya saben qué esperar, entonces dicen, no, el profesor o la profesora va a mandar el link, va a mandar el enlace, va a mandar el video y va a preguntar esto. Entonces siempre hay que ir ajustando un poco para ir generando este compromiso al estudiante también con sus actividades formativas, con el contenido que está realizando, con lo que se espera de él como estudiante, ¿no? Otro reto que tenemos también siempre y todavía lo tenemos, ¿no? Pasando pandemia, es el tema de la conectividad, los equipos de informática. Hay una brecha evidente, eh, no solo el tema de acceso o de tener infraestructura disponible, sino también del soporte que tienes en casa. Hay estudiantes que tienen padres que saben manejar estas aplicaciones, esos dispositivos, les pueden ayudar, y hay estudiantes que lamentablemente por el contexto en el que están más bien son los que más conocen de eso y son los que ayudan a sus papás. Entonces, ellos no tienen quien los ayude si es que por ahí el celular se malogra, se desconfigura, o si no saben manejar muy bien su correo para descargarse una aplicación, ¿no? Entonces, no solo es la brecha, que es evidente también, y gracias también por señalar lo que tenemos que considerar, sino también el manejo que se le da o el apoyo que tiene en casa para utilizar estos recursos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico de nuestros estudiantes, no solo es preguntar si tienes conectividad, si tienes un celular para ti o es un celular compartido de familia, sino también preguntar en casa quién te apoya con las actividades virtuales, eh, quién es la persona que te apoya, o si tienes este problema, a quién acudes, ¿no? Entonces así sabemos también que tal vez vamos a tener estudiantes que van a requerir espacios adicionales para mostrarles paso a paso cómo hacer la actividad, porque en casa no tienen a quién preguntarle o tener ya material listo para ellos con el paso a paso de lo que tienen que hacer, ¿no? Otro reto es mayor manejo de las distintas herramientas virtuales, focalizar los diversos intereses de los estudiantes en las diversas actividades. Y justamente era este reto que mencionábamos, ¿no? A veces nos funciona un solo formato o una sola herramienta, pero nuestros estudiantes, si requieren muchas, también va a implicar que nosotros conozcamos todas y nos probemos en todas, y a veces no nos da el tiempo con todas las otras actividades y responsabilidades que tenemos con los estudiantes, con la institución educativa, con el registro de notas, con el registro de estudiantes, ¿no? Entonces también hay que priorizar, analizar y hacer esta investigación de qué herramientas van a funcionar mejor para todos, cómo lo voy a poder implementar, o si hay alguna dificultad, pues que no pase nada. Y los siguientes retos es los ataques informáticos, que también hackean, te copian la cuenta, ¿no es cierto? La mala gestión o el manejo de las redes de los estudiantes. A veces tal vez sale que
escriben comentarios pues que no son correctos, que no pueden ser aceptables, porque están pues en todo este tema de la interacción con el otro que no conocen. Y luego a los estudiantes, no sé si ustedes han visto estos casos que los identifican y dicen el estudiante de tal universidad o de tal institución, se escribió esto en el perfil de la compañera o de otra persona, y son cosas graves, ¿no? Que ellos tienen que también saber cómo manejar ese uso de redes, también más allá del tema pues de las contraseñas que ponen, si las actualizan, si ponen la misma contraseña en todas sus redes, si comparten información con personas que tal vez son cercanas, amigos, pero que al final también pues, se pueden aprovechar de ello. Entonces eso también hay que considerarlo a la hora de usar una nueva herramienta, de incorporar una nueva red social a la dinámica de aprendizaje. Y mencionan también, uno de los retos sería usarlo en la ejecución de proyectos de emprendimiento, ¿no? Los estudiantes ya tienen algunas estrategias, herramientas para poder diseñar sus emprendimientos, pero también hay que ver cómo se puede utilizar ya en el proceso de ejecución. Y la última es, muchas veces los estudiantes podrían volverse monótonos, perdiendo la creatividad o interés de ir más allá del hecho en clase. Entonces, justamente la idea es que estos recursos, estas herramientas, ayuden a llevar un poquito más lejos de lo que se trabajó en clase y retarlos a que hagan más, a que investiguen más, a que lo integren con otro aprendizaje de otro curso, de otra sección, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo importante es también que las herramientas los reten a hacer más. No darle la respuesta, sino tal vez dejarlo con la pregunta para que siga investigando, ¿no? En el video, por ejemplo, que compartimos, o en el organizador visual ponerles la pregunta, ¿y tú cuál crees que es, ¿no? Lo más importante de la lectura vista o del video visto? Y así también al iniciar la sesión, tal vez al siguiente día, preguntamos, ok, del video, ¿quiénes consideran, quién quiere compartir? ¿Cuál fue lo más importante? ¿Quién investigó algo más sobre eso? ¿O quién tiene la respuesta del acertijo que dejamos en este video, ¿no? En esta actividad, en este recurso? Y así pues lo seguimos buscando que sean creativos, ¿no? Listo, con esto finalizamos la sesión. Muchas gracias a todos